Yo, la verdad es que no estoy haciendo un favor a nadie viniendo aquí, no, me lo estoy haciendo a mí mismo, porque yo aprovecho cada vez que me ponen un reto de, venga, tío, cuéntanos algo, para parar, reflexionar y poner en orden ideas. Y entonces, en este caso, pues había hablado el otro día con ellos sobre habilidades, skills, maneras de entender el mundo que vienen del mundo del arte, del mundo del diseño, que son muy útiles en el mundo del negocio. Pero me pusieron el reto este, hablar de riesgo, y no me lo pensé. Dije, ¿qué cojones es esto del riesgo? ¿Cómo puedo afrontar el riesgo? ¿Qué experiencia tengo yo en el mundo del riesgo? Yo ahora, mi labor actual, yo soy el Chief Experience Officer del Grupo Prisa. Trabajo para toda la organización, el País, la SER, los 40, Santillana, todas las verticales del grupo, y represento de alguna manera, mi labor es representar a la audiencia, representar a la gente, para generar, dentro del entorno digital, para generar mejores experiencias, mejores productos. Pero, sobre todo, estoy dentro del equipo que se llama de transformación digital. Nuestra misión central es ayudar a la organización, en este caso en el mundo de los media, a sobrevivir el entorno digital, las diferentes oleadas de disrupción y de complejidad y de amenaza sobre las que tenemos que enfrentarnos cada día, ¿no? Entonces, pues básicamente yo lo que vivo, el día a día, es el entorno de riesgo. Me doy cuenta de que al final lo que estamos haciendo, estamos en un entorno que estamos en riesgo constante. Los media están a un paso de desaparecer tal como los conocemos. Entonces dije yo, bueno, por aquí puedo tirar, creo que sé algo de riesgo, creo que tengo algo que contar sobre el mundo del riesgo. Entonces empecé a darle vueltas al tema y bueno, pues salió lo que ha salido ahora, que os voy a contar. A ver si me sale, porque son ideas nuevas, y sabéis que son ideas a veces aparecen de manera desconexa, y mi trabajo ahora, en este momento, en tiempo real, que también es asumir muchos riesgos, es intentar crear una narrativa al respecto y contaros una historia que más o menos os interese, ¿no? Uy, perdón. Y empezando por esto, una frase de Dios Zuckerberg, el tío que está conquistando el mundo, y dice algo tan básico como que la única estrategia que garantiza el éxito es que garantiza no fallar, es tomar riesgos constantemente. Esto es nuevo, ¿no? Es un tío que está triunfando, que está arrasando, está conquistando el mundo y está apoyándose en una estrategia de riesgo. Entonces, dije, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Esto no es... Hace 20, 30 años nadie hablaba de eso. Todo el mundo lo que hacía, la gran parte de lo que intentaban los negocios era evitar el riesgo, alejarse del riesgo. Crear zonas de confort, de estabilidad. Y ahora es al contrario, hay que echarse para adelante y asumir riesgo como parte, como el DNA de una corporación. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado para que eso suceda? Y esto es parte de mi trabajo, ¿no? Es entender, crear estrategias, no estrategias digitales, sino estrategias para entender y navegar el mundo digital. Esto es un matiz, parece anecdótico, pero es muy importante. Nosotros cuando trabajamos a nivel estratégico, a nivel de generación de nuevos productos, nuevas ofertas, experiencias para usuarios, no estamos haciendo estrategia digital. Eso es lo que se entendía hasta ahora, ¿no? Nosotros, por ejemplo, media. Estrategia digital en media es abrir un canal digital, utilizar herramientas digitales. Y la realidad más profunda de la transformación digital no es esa, es entender lo que es el mundo digital, un mundo que ha cambiado radicalmente y aprender a sobrevivir y a navegarlo, ¿no? ¿Qué caracteriza este mundo? Es un mundo que lo ha definido la tecnología. Es gracias a la tecnología que ha cambiado este mundo, o por culpa de la tecnología que este mundo ha cambiado. Hay un montón de cosas que la tecnología ha facilitado, ¿no? Conectividad, apertura, immediacy, globalization, etcétera, etcétera. Pero especialmente esa idea de dinamismo, cambio exponencial, evolución acelerada, movimiento, velocidad, ¿no? Pero esto es lo que ha hecho la tecnología, pero la realidad con la que nos enfrentamos no es la tecnología, sino las consecuencias de la tecnología. Y las consecuencias de la tecnología, sobre todo yo siempre hablo de complejidad. Ha creado para nosotros un mundo complejo, un mundo en red, un mundo que se parece mucho a un ser vivo. Complejidad no desde el punto de vista de la dificultad, sino desde el punto de vista de una red inmensa, compleja, difícil de aprender de un solo vistazo y que funciona muy parecido a lo que funcionan los seres vivos, ¿no? Pero eso ha generado, estamos en un mundo que muta constantemente, cambia de manera acelerada, produce exceso. Lo que mantiene despierto a los ejecutivos de negocio
actuales es ese proceso de comoditización de sus productos y servicios de una manera rapidísima, ¿no? Esto es una de las consecuencias, la desintermediación, etcétera, de la tecnología. Y sobre todo, desde nuestro punto de vista como humanos, genera confusión e incertidumbre, ¿no? Es una de las claves, ¿no? Entonces pensé, complejidad, incertidumbre, velocidad, cambio exponencial. ¿Qué es? Estas son las consecuencias de la digitalización. Y a lo que nos lleva es a un contexto de riesgo que no podemos evitar. Riesgo no es algo que tomas, es algo que te han dado. O sea, si estás trabajando en el mundo digital, en el mundo que estás ahora, no tienes más narices, cojones, lo que sea, que trabajar en un mundo de riesgo. Esa es la maldición que nos toca vivir. Un mundo complejo, un mundo definido por el riesgo. Y esto es muy importante, es un matiz. O sea, el riesgo no es actitud, es inevitable. Es lo que nos toca. Y esto tiene una razón desde un punto de vista fisiológica, ¿no? Esto es la aceleración que produce la tecnología, el cambio, que pasó de un cambio lineal, de mejora, de crecimiento, de progreso, ¿no?, a un cambio que cada vez se produce de manera más exponencial, ¿no? Es la aplicación de la ley de Moore al progreso científico y tecnológico, ¿no? Y está avanzando. O sea, los cambios que vienen ahora, la siguiente oleada, alrededor del machine learning e inteligencia artificial, lo que va a hacer es poner aún más el progreso tecnológico en manos de máquinas, que son mucho más rápidos que nosotros. Entonces, los futuristas poshumanistas hablan del momento en que esta curva se haga vertical, ¿no? El momento de la ¿cómo se llama?, la singularidad, etcétera. Pero no hay que llegar al mundo para simplemente observar que estamos en un momento, el mundo de cambio, de transición entre lo predigital y lo digital, en que este cambio se acelera. Y os lo digo que es cierto. O sea, en media, lo que pasa cada semana sobrescribe lo que ha pasado en la semana anterior. Es realmente alucinante. Llevo 6 meses en media tradicional, ya había trabajado en Inglaterra, en ITV, etcétera, etcétera, pero yo vengo del mundo digital puro, donde estas cosas las tomas de manera más natural. Pero lo que está pasando ahora, hoy mismo, en media, son nuevas noticias que te desconcertan cada día, ¿no? A veces buenas, a veces no tan buenas, ¿no? Si queréis, después de la charla podemos hablar del caso particular de media. ¿Me queréis hacer alguna pregunta al respecto? Encantado de contestar. Pero nosotros, como humanos, no estamos hechos para esto. Nosotros, en la sabana, cuando venía el león, no esperabas que el león de repente acelerara exponencialmente. Eras capaz de predecir de una manera lineal un movimiento. Y el futuro, de alguna manera, el progreso, mientras estaba en nuestras manos, tenía esa forma. Eras capaz de mirar al pasado, generar modelos y aplicarlos al futuro. Eso ya no funciona. Porque no estamos hechos para eso. O sea, miles y miles de años de evolución no nos han preparado para un cambio tan rápido. Y un cambio que ni siquiera está en nuestras manos. Y eso es parte de las razones por las que estamos hablando de riesgo y por las que es tan complicado hacer una transición al mundo digital. Y esto es lo que nos pasa en media. Esto es una cita de un chico finlandés que tiene una startup aquí en España y que tiene todo el sentido del mundo. Esto es con lo que me levanto todos los días. No tenemos ni idea de lo que está pasando, pero ni idea. La semana pasada estuve dando una charla sobre transformación digital en media en un montón de periodistas internacionales en Viena. ¿Y a qué carajo yo, hablando de especialistas, de periodistas, gente de media que lleva toda la vida, y les conté mi película y les resultó interesante, lo cual me sorprende, porque efectivamente ni siquiera ellos, que llevan toda la vida trabajando en esto, saben lo que les viene. Y cuando hablas y mencionas y sacas hacia afuera alguno de los elementos que estás sucediendo, les sorprende, ¿no? Y es un artículo que salió esta semana, y el título ya lo dice todo. Tu negocio de media no se va a salvar. Lo dice el fundador de media de mucho éxito en digital. Se llama The Verge Box. O sea, parece un profeta de Doom, ¿no? De la maldición. Pero bueno, al final el mensaje es más positivo. No tomes notas, o sea, no vamos a morirnos tan pronto, ¿no? Pero sí que dice que habla del problema con letras mayúsculas, ¿no? Y el problema es una cosa indefinida
que yo le llamo la segunda ola de disrupción, cada uno lo llama de su manera, ¿no? Indefinida de un montón de cosas que están sucediendo y que van a cambiar el contexto, el paisaje en el que el media se mueve, ¿no? ¿Y cómo lidias con esto? ¿Cómo te enfrentas cada día al riesgo, ¿no? A esta complejidad y a estas dificultades con las que te encuentras? Mucha gente lo ignora, muchas empresas siguen funcionando como los taxistas, ¿no? Ante Uber, ¿no? Preferían ignorarlo en un principio, ¿no? Después lo niegan, ¿no? Cierran barreras, ¿no? a estos cambios. Cuando los cambios son inevitables, los tienes encima, lo que genera es miedo. Y el miedo se traduce a veces en ERES y pérdida de trabajo de gente que no tienes, etcétera, etcétera. Es pánico a lo que viene, ¿no? y la toma de decisiones sin una visión, ¿no? Después hay gente como los gallegos, lo que hacemos es, bueno, lo aceptamos, vale, pues ahí tal, como si llueve, pues vale, pues es lo que es, pues tal. Pero cuando estamos en un entorno profesional, lo que tenemos es que lanzarnos, y mi misión personalmente, la de mi equipo en Prisa es, joder, pues hacer conscientes y trabajar sobre el riesgo, sobre la incertidumbre como materia prima, ¿no? Y os voy a hablar un poquito sobre qué significa en el campo de la transformación digital. Este gráfico me sirve de mucho, ¿no? Al final lo que estamos haciendo es llevando una estructura. No estamos, cuando hablas de transformación digital, mucha gente, la interpretación más básica, más sencilla y de menos riesgo es sobre herramientas, eficiencia, máquinas aquí y allá, nuevos canales, etc. Eso no es transformación digital. Eso es la antigua estrategia digital, es utilizar con ordenadores donde antes utilizabas papel. Transformación digital es cambiar un modelo, es pasar de un modelo industrial que tiene una estructura, una organización, unas jerarquías, unos modos, un control de las fases de producción, a un modelo digital que es en red, complejo, abierto, dinámico, etcétera, etcétera, como os definía antes, ¿no? Eso es transformación digital, es mucho más profundo y de hecho tiene un componente cultural más fuerte que tecnológico. Y esto el otro día, cuando di la charla esta en Viena con la gente tal, me citaron unos artículos y la frase que sacaron, una que me saqué de la manga, sí que no estaba prevista, y era esta. Pensamos que porque sobrevivimos la primera ola de cambio, estábamos seguros. Pero que no es verdad. Es la sensación de confort la que me preocupa. La sensación de que, bueno, ya tenemos máquinas, ya tenemos ordenadores, ya publicamos online, vamos a mejorar, vamos a poner cacharros aquí y allá, como decía la frase anterior, ¿no? Vamos a una estrategia en Snapchat o vamos a hacer realidad virtual. Y creemos que eso, de una manera lineal, es el cambio de transformación digital. Y nos da cierto confort. Entonces empecé a pensar un poquito por qué les sorprendió esta frase y generé un modelo. Y esto es como funcionábamos en el mundo tradicional, de alguna manera. Imaginaros que tenéis una panadería y de repente el panadero del pueblo al lado tiene una máquina y es capaz de generar pan de mejor calidad por menos precio. Entonces, ¿qué haces? Joder, pues inviertes, ¿eh? Inviertes, te compras la maquinita, pero enseguida tienes la maquinita funcionando, vuelves a tu zona de confort. Esperas que eso se mantenga por un tiempo tal, hasta que venga la siguiente irrupción, que yo qué sé, pues hay que contratar dos panaderos más. Pues esfuerzo y vuelta después. Esperas que crees modelos que duran y perduran de una manera lineal en el tiempo. Pero nuestro nuevo contexto es líquido. Esto ya no funciona. No hay zona de confort. La zona de confort ha cambiado. Si no te mueves, te ahogas. O sea, tienes que estar en constante movimiento. No hay vuelta a un mundo estático. No hay procesos de libro que te duren para siempre. No hay modelos de organización que escalen de una manera lineal. Tienes que estar en movimiento constantemente. Si no, te vas para el fondo. Y más o menos si aplicas el antiguo modo de pensar al nuevo entorno que está más cerca del contexto de riesgo, para los que no leáis, arriba pone contexto de riesgo, abajo zona de confort y tiempo, ¿no? Ahora los cambios son mucho más profundos y mucho más frecuentes. Entonces, ese proceso de ir cambiando de máquina de hacer pan cada 2 días ya no funciona. Acaba agotando el esfuerzo, porque la tendencia natural esa de buscar, vale, soy una empresa de media, invierto 30 millones en tecnología de plataforma, ya está, ya soy digital, vuelvo a mis modos de producción anteriores. No, porque de repente te viene fulano y te dice, mira, ¿para qué carajo has invertido cuando puedes apoyarte en Facebook? Entonces, otro cambio más. ¿Y cómo haces eso? ¿No? A base de golpes.
Y esto ya no funciona, es demasiada energía y acabas rompiendo. Y esto es una frase que le dije yo yo tuve una startup en Londres durante 4 años. Tuve la suerte o la desgracia de compartir, la fundé con un chico que venía de Harvard y era un creyente de los modelos tradicionales de gestión, de la manera que veíamos antes, ¿no? Y veía que la cosa no funcionaba. Estábamos siempre en conflicto porque necesitábamos más flexibilidad, una manera distinta de trabajar, y aquello no funcionaba. Trabajamos como una corporación multinacional desde mi piso, desde que empezamos, desde que éramos 3 personas. Y aquello no crujía por todos lados, ¿no? Y un día le dije esto, a veces la mejor manera de hacer las cosas no es... sometimes doing things the right way con mayúsculas, que es la que te ponen en los libros de gestión de Harvard, no es la mejor manera de hacer las cosas. Lo que estaba pasando es un momento de transición. Ahora esa frase, eso fue en el 2006, 2007, cuando tenía la startup, ahora esta frase ya es redundante, porque ya la sabemos que hay nuevas maneras, ya hay literatura sobre el tema, pero esto es más o menos el típico conflicto, fricción de la transformación digital. Entonces, ¿cómo podemos funcionar? Esto es especulativo, pero bueno, es adaptarnos al contexto de arriba, al contexto de riesgo. Volviendo, simplemente asumiendo, como decíamos, embracing el riesgo como contexto. Y de alguna manera definiendo este nadar constante que tenemos que evolucionar como el nuevo normal. Nunca nos vamos a sentar, si vamos a estar andando. Entonces, bueno, con un management que sea capaz de afrontar y siempre estar mirando hacia afuera, ¿no? Risk-facing management, ¿no? Con empuje, nuestra tendencia a bajar se convierte en una horizontal, como si fueran vectores, ¿no? Entonces, nuestro día a día se convierte en supervivencia con innovación. Esa innovación no es ir hacia adelante, sino simplemente, por lo menos, mantenerse a flote, ¿no? Y esto funciona. Ahora veréis que el truco de cómo consigues estar allá arriba, es que dentro de estas curvas lo que hacemos es distribuir y atomizar el riesgo con procesos nuevos. Esto es lo que hablamos de Agile, por ejemplo, ¿no? En la que tienes equipos multidisciplinares que te permiten esparcir, de alguna manera, el riesgo entre los individuos que componen los equipos y trabajar en iteraciones muy rápidas, cuando hablamos de prototipado, cuando hablamos de procesos de diseño determinados, lo que nos permite es estar ahí arriba, en este nuevo entorno de riesgo, de una manera mucho más cómoda, porque lo distribuimos, lo atomizamos, no nos impacta de una manera dramática. Y efectivamente, en el núcleo de la transformación digital está esa capacidad que tengamos como organizaciones de incorporar una cultura de cambio y la innovación continua. Esto, como parte de nuestro DNA. Esto es nuestro nadar. Esto es lo que tiene que estar por defecto. Esto no es un extra. Esto es la base sobre la que una empresa digital se tiene que construir. Si no, no nada. Se vuelve a buscar esas dinámicas naturales de estabilidad que simplemente te acaban rompiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces esto? Y aquí tuve que recurrir a mi experiencia, a ver cuándo me había enfrentado a problemas que tengan que ver con el riesgo, ¿no? Y el primer es commitment, tienes que lanzarte. Aquí hay muchos surferos por la zona, ¿eh? Los surferos, cuando hay una ola un poquito grande, sabéis que o vas o la cagas. O sea, cuando vas, no hay marcha atrás. Si no, la ola en el take-off, en la salida, te zumba. Cuanto más grande, menos riesgo asumes, cuanto más hacia adelante vayas. Y esto es fundamental. Hay commitment, ¿no? De perdidos al río. Cultura. Esto la saqué de una slide que había hecho sobre estructura o de empresa digital, ¿no? Las empresas digitales yo las describo sobre 3 ejes principales o 3 vórtices de energía principales, que son la audiencia, el usuario, crear culturas customer-centric, entender el negocio como plataforma y la cultura. La cultura es fundamental y es uno de los 3 vértices componentes de estas empresas digitales. Y lo tenía así tal cual, o sea, cultura, estamos hablando de talento, de mentalidades, de hábitos, de inteligencia. Dices, ¿qué es ser inteligente en el mundo digital? Es todo esto, creatividad, adaptabilidad, capacidad de trabajar en diferentes culturas, responsabilidad, etc. Y las que marqué son
son habilidades que tienen que ver con la gestión de riesgo. Si eres más creativo, y ahora hablaremos de creatividad, si eres más adaptativo, si eres responsable, son elementos, actitudes que te ayudan, que están ahí precisamente porque el entorno es un entorno dúctil, mutante y de riesgo. Por eso las necesitas. Colaboración, apertura, multidisciplinaridad, empatía, etcétera, etcétera. Y una de ellas, la que me parecía acentuar, era la de creatividad. Es que creatividad no es un plus, no es un lujo. Creatividad surge en el ser humano como una capacidad de respuesta a entornos cambiantes. Somos unos bichos bastante chungos para andar por la selva, desnudos y a dos patas, y los leones venían de nuevo. Entonces hay que saber adaptarse. Tenemos un cerebro que tiene esa ventaja, ese surplus de neuronas que nos permiten buscar nuevas soluciones a nuevos problemas de supervivencia. Y esto es lo que llamamos creatividad, ¿no? Al final, creatividad no es más que de nuevo, una herramienta de asunción o de riesgos. Y creatividad está también en el centro de los procesos de design thinking, ¿no? De la imaginación aplicada, ¿no? Y que es una herramienta muy buena el design thinking para trabajar de nuevo, para acotar riesgos. El diseño y la creatividad no se produce eso de blue sky thinking y todas estas cosas, no es cierto, es una pérdida de tiempo. Creatividad sucede dentro de límites. Tienes que definir límites de lo que es viable, de lo que es deseable, de lo que es posible técnicamente, y sobre eso ejerces tu creatividad, tu negociación creativa para buscar soluciones. Y esto es una manera estupenda de acotar riesgos, de nuevo, ¿no? Lean forward. Esto, en mi vida anterior, hace 7 meses, yo gestionaba una agencia dentro del Grupo Barrabés, ¿no? Que el Grupo Barrabés se le conoce por el material de esquí de montaña y todas esas cosas, ¿no? Pero aparte tiene una gran consultora de innovación, etcétera, donde estaba yo trabajando. Entonces, mira, la mejor metáfora para decirle a un ejecutivo de una empresa que estén con problemas en transformación digital e innovación, la mejor metáfora es el esquí. Cuando aprendes a esquiar y te ves en una situación difícil, ¿no? El instinto que tienes de conservación, lo que haces es que te echas para atrás, te recoges, que es cuando la cagas, cuando te caes. Para poder tener control de la situación, cuando la situación es de riesgo, lo que haces es echarte para adelante, sobre los tobillos, ¿no? Entonces ya vuelves a tener control. Esa actitud, que tiene mucho que ver con el commitment, pero es una especie de commitment continuo, es fundamental para trabajar. De nuevo, volviendo a procesos, los procesos agile, de observación constante, etcétera, etcétera, son procesos que te ayudan a echarte hacia adelante constantemente. Y esto es como yo lo traduzco, y esto también, de nuevo, me di cuenta que era gestión de riesgos. Cuando yo trabajo en proyectos o en organizaciones, ¿no? Siempre procuro mantener varias capas que tienen de alguna manera están aisladas. Hay un mundo, y esto lo digo porque esto fue lo que no hacer esto fue lo que mató a mi startup, y es una constante que veo en cada organización que toco, en la que estoy. Tienes, por ejemplo, tienes una velocidad rapidísima, muy lean, muy agile, que se dedica a las tareas, que es reactiva, y que es capaz de alimentar el negocio, ¿no? Es cuando estás en la calle, es la labor comercial de consultoría, y lo otro, de utilización de tus productos. Tienes una segunda capa, que es la capa de producto, de construye las herramientas que te dan poder, ¿no? Y que te permiten crecer. Es una capa proactiva, basada en procesos, en calidad, y da poder al negocio. Y finalmente tienes una capa que es la que, de alguna manera, recoge y conecta todo eso, ¿no? Que es la capa de plataformas, que yo la ligo directamente con la capa de transformación, que es más reflexiva, está orientada a propósito, se enfoca en innovación, y aquí es donde predices riesgos. Y es aquí donde realmente construyes el negocio para el futuro. Esto para mí es crítico en relación a la gestión de riesgos, porque las organizaciones no suelen crear estas estructuras. Tienes a gente que está en el día a día trabajando, haciendo productos, e intentando pensar en innovación. Y necesitas crear esta especie de barreras de seguridad para que los procesos sean distintos y no se contaminen. Porque efectivamente tienes que acotar de alguna manera el riesgo, ¿no? Y el riesgo lo acotas de esta manera. Y aquí menciono plataformas, que creo que es la siguiente slide, que para mí también es crítica a la hora de sobrevivir y gestionar el mundo digital. Una plataforma es un sistema de organización.
Un sistema de organización que da poder a los componentes, a los nodos, ¿no? En una plataforma, estamos ahora hablando de la uberización del mundo, lo estamos hablando desde la plataformización del mundo, ¿no? Son modelos de estructuras y de organizaciones que son como plataformas. Lo bueno que tienen las plataformas y las organizaciones en plataformas es que, de alguna manera, mimetizan la estructura del mundo digital. Se soportan sobre ellas porque son iguales, son nodos conectados. Entonces, fluyen de una manera natural. El problema está cuando intentamos trabajar eso, de una manera tradicional en un mundo que tiene una estructura distinta. El éxito de las plataformas es ese, se apoyan y se aprovechan de la estructura del nuevo mundo, ¿no? del mundo digital. Esto para mí es clave y de hecho lo veis, o sea, cada vez más las plataformas son más potentes y de hecho la gran amenaza que tienen los media se basa en no ser capaces de entenderse como plataforma. El objetivo que tenemos mi equipo, y lo planteamos desde el día que empezamos, es comenzar a entender nuestro grupo como plataforma, empezar a entender las sinergias, las conexiones, el talento, las capacidades que hay a nivel transversal para empezar a entendernos como algo que mimetiza ese mundo digital, ¿no? Data, Observations and Insights. Esta frase es también preocupante de alguna manera, sobre todo cuando piensas en la inversión que están teniendo las empresas en temas de data. Pero las herramientas de Customer Insights, que al final es lo que recibes cuando implementas data, son demasiado lentas. Ya son demasiado lentas para ser capaz de reaccionar de una manera en tiempo real al mercado. Y esto es crítico, en media es fundamental, ¿no? Hay empresas como BuzzFeed que se construyeron en feedback en tiempo real, feedback y respuesta editorial a las necesidades de los mercados basado en data. Data, observaciones, insights, hay que estar encima de la gente, ya saber entenderlo. Y esto no es una misión de un departamento, y esto es quizá la lección, ¿no? No es una lección de un departamento dentro de una organización, es una mentalidad que tiene que estar distribuida por cada uno de las personas que están en la organización. Tienen que entender su impacto directo, de manera distribuida, de nuevo pensando en forma de plataforma, el impacto que tienen en el mercado y el valor que ellos mismos y su propio talento tienen en el mercado. No obviedad, pero cuando hablamos de diseño, yo recuerdo, esto lo saqué hace años cuando fui a una charla en Ericsson en Suecia y daba la charla a la gente del laboratorio de diseño. ¿Cómo metes a diseñadores en un laboratorio? Eso es aislarlos de su core, que es estar en la calle, que estar observando, como decía antes, capturando insights. El diseño es infantería, de alguna manera, tiene que estar ahí, tiene que tener una parte de enfrentamiento, pero lo mismo son los equipos de innovación, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de laboratorios de innovación, tenemos, creo yo, desde mi punto de vista, un problema, ¿no? Porque el laboratorio parece que crea un entorno aislado, perfecto, tal, que de alguna manera te separa de la realidad, ¿no? No sé, se me acaba de ocurrir una cosa muy buena que tenía mucho sentido respecto a esto, se me ha ido. Pero bueno, lo importante, los pandas no... Y esto, hace poco también participamos en una cosa súper bonita en Barcelona que se llamaba IAM, Internet Age Media, que era gente muy joven y tal, muy radical en el tema de una conferencia de 3 días realmente maravillosa, estas que te hacen respirar de nuevo, ¿no? Y el lema era in randomness we trust, ¿no? Eran gente digital pura y confían radicalmente en el azar, en el accidente, porque saben que ya no controlan, ¿no? La pérdida de control es una de las cosas que diferencia quizá los antiguos medios o modos de gestión, de arriba a abajo, lineales, perfectamente controlados, con un output esperado, con la manera que tenemos que empezar a trabajar, que es muy difícil de aprender, que es aceptar esta complejidad y observar y aprovecharnos de los accidentes, de las cosas que pasan, cosas que no teníamos en mente, y navegar de una manera fluida este azar, ¿no? Y esto el otro día hablaba con un amigo por WhatsApp, con Marcus. Marcus era mi socio en mi startup. Yo tengo una startup de bastante éxito que está yendo muy bien en temas de e-commerce en el Reino Unido. Me hablaba, se quejaba de una de su socia. Es que lo quiere controlar todo, no sé qué, tal cual. No es capaz de arriesgarse en nada. Y al final dice, bueno, pues mira, voy a hablar de riesgo. Dice, la total, me dice,
Aquí no estamos pilotando aviones, ¿no? Aquí nadie se va a morir si la cagamos, ¿no? O sea, el riesgo tiene que ser parte de nuestra naturaleza y tenemos que relativizarlo, que tampoco pasa nada. Tenemos que ser mucho más fluidos, mucho más abiertos, que nadie se va a morir por esto. Esto quizá, curiosamente, ahora que me viene a la cabeza, de las dificultades que te encuentras en organizaciones en procesos de transformación digital es que sí que se muere gente, pero no se muere de orgullo, no se muere físicamente, pero estás constantemente cuestionando el status quo de las organizaciones, de las personas que toman decisiones, modos de tomar decisión, etcétera, etcétera. Entonces se mueren un poquito y eso es difícil de gestionar. Y esto ya entramos, esto un poquito para mí es clave, ya es estratégico, ¿no? O sea, es cómo te enfrentas al mundo en general, ¿no? Y una de las maneras de evitar riesgos grandes, ¿no?, que realmente te llevan al desastre, es trabajar con misiones y no con visiones. A mí esta slide me encanta. No, helicópteros para todo el mundo. Esto es una visión, ¿no? Vamos a crear una empresa que, no, considerando que los precios de los helicópteros van a bajar en 20 años y que todo el mundo quiere volar, que es obvio, vamos a instalar helipuertos en cada edificio y la gente se vaya a trabajar en helicóptero. Efectivamente, esto no ha pasado. Puede pasar, nunca se sabe, con los drones y tal, pero bueno, es lo de menos. A mí lo que me interesa de esta imagen es que tú creas una visión del futuro maravilloso sin darte cuenta de que el contexto del mundo en el que estás cambia. O sea, las señoras no despiden a su marido vestidas con cofia, con un niño con cara de traumatizado, en los tejados. No sucede, el mundo ha cambiado, ¿no? Mucho desde los 50, donde sucedió esto, ¿no? Entonces, y como este mundo ha cambiado, la visión ya no es válida. Entonces, estas visiones a largo plazo tal cual, al final acabas metiéndote en líos porque estás resolviendo problemas que a lo mejor ya no existen, ¿no? Entonces, plantéatelo como una misión. O sea, ¿para qué estás en el mundo? Estoy aquí para, yo qué sé, para dotar de creatividad, como Soulside, ¿no? Para insertar creatividad como un caballo de Troya en todas las empresas del IBEX español. Eso es tu misión. Y tu misión es cumplirla en el día a día. No tienes una visión. La visión se va construyendo, más o menos. Los de Fjord, con los que trabajé en el pasado, hablaban de faros, ¿no? Tú no creas una visión, creas un faro, más o menos sirve de referencia. Está bien, me gusta más simplemente enfocarte en la misión y tirar para adelante. Lo cual nos lleva a lo siguiente, que es que para evitar riesgos tienes que tener una visión un poquito, quizá más estratégica, más elevada. Yo soy un pesado en mi equipo porque siempre acabamos trabajando sobre temas tecnológicos o temas muy tácticos, y yo, joder, pero tenemos que pensar en la estrategia, tenemos que pensar en quiénes somos, tenemos que pensar qué hacemos, para qué servimos, ¿no? Y mi insistencia en el mundo de transformación es trabajar sobre el propósito, ¿no? Esa misión que os hablaba antes, en forma de propósito, y decir, transformación digital no es más que entender el propósito por el que estás en el mundo y hacerlo crecer, como plantarlo en un entorno nuevo, ¿no? Y a ver qué pasa, utilizando nuevas herramientas, nuevas mentalidades, nuevas culturas, etcétera, etcétera. Pero el propósito permanece, eso es lo que te diferencia, lo que te hace, ¿no? Estamos ahora, de hecho os invito, en la próxima semana se inaugura la exposición del 40 aniversario del país, aquí al lado, en Cibeles, en el Palacio Cibeles detrás, en este espacio maravilloso que está ahí, que es muy alto y tal. Y yo participé en el proceso de conceptualización de la exposición. Entonces, para conceptualizar la exposición necesitas hablar de propósito. ¿Qué has sido tú para esto? O sea, ¿qué es lo que estás celebrando, ¿no? ¿40 años de qué? Y trabajamos sobre algo muy bonito, que es la imagen que me venía a la cabeza es alguien paseando un domingo, después de ir al kiosco, va a tomar el café con el país bajo el brazo. Y el país no de una manera inocente, sino con el logo hacia afuera, ¿no? Como símbolo de identidad, de comunidad. Entonces, ¿cuáles son los valores que asocias a ese movimiento de llevar el periódico bajo el brazo? Pues X, ¿no? Y entonces trabajamos en el país y en el logo del país como el símbolo de una institución mediática que ha sido el acompañante de una sociedad, de un país en blanco y negro a un país en color, homologado a nivel europeo, etcétera, etcétera, una serie de valores. Y sobre ese propósito de acompañamiento, de abrir puertas, de abrir ojos, de crear nuevas perspectivas, construimos el concepto de exposición. Y yo creo que también es de la misma manera, yo personalmente lo que haría para trabajar en transformación digital de una manera mucho más extensa, haría el mismo ejercicio, hago el mismo ejercicio y lo planteo en un mundo nuevo. ¿Cómo generamos esa influencia? ¿Cuál es el negocio
en el que estamos? ¿En el negocio de los medios, en el negocio de los periódicos, del papel, de las páginas web, o estamos en el negocio de poder generar criterio que logre dotar e influenciar una sociedad de nuevos valores, ¿no? Y para finalizar, encontré esta frase hace poquito de Jung, que es una de mis referencias. El hombre no puede estar sin sentido. No puede, y quizá uno de los riesgos reales, que no está mencionado aquí, y una de las consecuencias de la hipertecnologización del mundo en el que estamos, esta complejidad, es que la gente pierde referencias, pierde sentido. No tiene narrativas, no tiene storytelling sobre el que apoyarse. Yo creo que el otro día Carmen me preguntaba cuál es el futuro de las consultoras, ¿no? ¿A qué nos vamos a dedicar nosotros, ¿no? En el futuro, ¿no? ¿Cómo nos transformamos en este espacio? Y quizá para evitar más riesgos, o sea, por ejemplo, todo lo que estamos sufriendo ahora pues, con temas de terrorismo, el ISIS y todo esto, al final ves tíos occidentales que se van a vivir a Siria y a cortar cabezas. ¿Por qué cojones hace esto? ¿En qué estamos fallando? Estamos fallando en dotarnos de narrativas, de dotarnos de peso. Y ese es el mayor peso como humanos. Sobre todo en un mundo ahora que es mucho más acelerado, donde las máquinas van a empezar a tomar decisiones por nosotros, ¿no? Yo creo que el futuro de la consultoría, el futuro de las empresas está en reivindicar significados, en crear historias que realmente nos unan al mundo. Y eso es todo. Eso sería mi manera de enfrentarme al riesgo. Pues muchas gracias.